Bienvenido a Pasaporte al Exterior, el primer podcast en español sobre procesos y certificaciones que te ayudarán a ti y a tu empresa a llegar mejor al mercado internacional. Buenos días, hoy vamos a dedicar este episodio a hablar sobre política y comercio internacional. Lo vamos a hacer con un invitado muy especial desde Colombia y un saludo también a toda la gente de Latinoamérica que nos está escuchando. Muchas gracias a todos. Tenemos como invitado a David Torres, que es especialista en gerencia de negocios internacionales, conferenciante de universidad y creador también de la guía de negocios internacionales en Facebook, con casi 8.000 seguidores. Hola David, ¿qué tal? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy en esta entrevista y pues para aquellas personas que nos están escuchando, espero que esto sea muy interesante para todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo entero. David, como hemos dicho, es originariamente de Colombia, apasionado de la política y del comercio internacional, por lo que vamos a aunar estos dos ámbitos que en realidad nunca han estado desligados, sino que siempre van de la mano y en muchas ocasiones el factor político afecta a nuestras relaciones comerciales. Vamos a comentar la situación actual de varios mercados y la situación también de Latinoamérica de manera concreta, aprovechando que David se encuentra allí. Y es que, hace unas semanas leí un artículo que lo comenté con David, que a consecuencia del coronavirus, unos 80 países han emitido medidas proteccionistas que dificultarán el comercio internacional. ¿Por qué crees que ocurre esto, David? ¿Para potenciar la economía y el flujo monetario, no crees que sería más lógico adoptar medidas que realmente favorezcan el intercambio de bienes y servicios? Sí, es, digamos, lo que se esperaría de todos los países que en estos momentos tienen o necesitan una carga o un servicio de importaciones y exportaciones. Pero la pandemia es una perturbación sin precedentes afectando la política, los temas sociales y, por supuesto, la economía y el comercio internacional. El comercio internacional y la economía estaban registrando signos de recuperación a comienzos del 2020, pero pues, desafortunadamente, por consecuencias de esta guerra comercial y económica que tiene Estados Unidos y China, desafortunadamente llegó esta pandemia y a nosotros en el occidente nos cayó como un baldado de agua fría. La expansión de esta pandemia puso de nuevo en jaque la libre circulación de bienes y servicios, muchos de los cuales hoy tienen cerradas sus fronteras comerciales. Este cierre de las puertas al mundo tiene implicaciones negativas para las economías globales, sobre todo para aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo o como son conocidos también países emergentes. Se debe tener en cuenta que la economía y el comercio internacional caminan cogidos de la mano. Cuando se ve afectado uno, se ve reflejado con el otro. Este año, el mundo entero está sufriendo un fuerte golpe y además se verá reflejado durante los siguientes años. Yo le pongo un promedio, por bien que nos vaya, aproximadamente de 5 años, hasta que las economías, en especial de aquellos que se encuentran en América Latina, algunos de África, algunos de Asia y Europa, nuevamente se estabilicen. De acuerdo con el artículo que es de un periódico colombiano llamado El Portafolio, nos anuncia que durante el 2020 los intercambios se van a desplomar hasta un 32%. Para mi punto de vista, este porcentaje ya lo hemos pasado desde hace mucho tiempo y estamos llegando ya casi al 50%, pues la expansión de la pandemia del coronavirus ha llevado a que muchos países levanten barreras de distintos tipos que van a afectar estas operaciones. 80 países han anunciado cambios en su política comercial. Para mi punto de vista, este número también va en aumento porque todos los países necesitan proteger pues, a su pueblo y pues, a la producción nacional. Los gobiernos del mundo están tomando cada vez más decisiones para proteger su producto nacional y suministrar a sus ciudadanos los elementos necesarios para enfrentar esta pandemia. ¿Qué debemos hacer? Uno de los medios más eficaces para frenar esta crisis es la información oportuna y veraz. Una población informada está en mejores condiciones de adoptar decisiones acertadas, también sobre cuestiones relacionadas con el comercio, y es aquí donde invito a que ingresen a la página de la Organización Mundial del Comercio, que está proporcionando información actualizada relacionada con el comercio, como las notificaciones pertinentes de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, la repercusión del virus en las exportaciones y las importaciones y la influencia de la pandemia en las actividades de la Organización Mundial del Comercio. Además, se debe impulsar acuerdos comerciales, regionales y multilaterales. ¿Cuáles son esos acuerdos? Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, los bloques económicos. Se debe aprovechar todas estas ventajas para que estos países que conforman estos bloques puedan facilitar la coordinación de las medidas de prevención y mitigación de esta pandemia y evitar que medidas unilaterales produzcan costosos conflictos comerciales y diplomáticos que retrasen la recuperación y comprometan el crecimiento a largo plazo. Y una importante, yo digo que debemos ponerlo dentro de la lista de los términos de negociación, digamos, cuando vamos a hacer una compra o una venta internacional, ahora debemos
deben tener las condiciones de salubridad e higiene para que la persona que lo compre se sienta tranquilo y pueda consumir el producto de la mejor manera. Concretamente, ¿cuáles son los países que más barreras a la importación están estableciendo debido a esta crisis? Para mi punto de vista, son los países económicamente más fuertes. Y estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Aquí yo podría decir que todos los países, no hay ninguno que no esté poniendo barreras a las importaciones, pero también es evidente que los países de América Latina, de África, de algunos de Asia, Europa, para poder continuar con su proceso económico, se rigen mucho en las importaciones. Pero es aquí donde los países donde ponen más barreras son en aquellos países que tienen una economía más estable. De América Latina estamos hablando de Chile, estamos hablando de Brasil, de pronto Brasil pues por las consecuencias que está en estos momentos, pero digamos por ser un país también importante para América Latina. ¿Y cuáles son algunas de estas medidas restrictivas que están imponiendo este tipo de países? Considero que la medida más importante y que nos está afectando a todos es el cierre de fronteras. Sabemos que los países en estos momentos se están defendiendo con su producto interno. Esto está bien, pero el cierre de fronteras está causando posibilidades diferentes a las que antes se estaban trabajando en cada país. ¿Y este cierre de fronteras, crees que tiene que ver con la orientación política de cada gobierno o es una medida que necesariamente la pondría, digamos, cualquier persona en esa situación, cualquier gobierno? En estos momentos podemos decir que muchos gobiernos o muchos países han tomado medidas de forma egoísta por su partido político, por su color, por su ideología o por estar en contra de otra persona o de otro partido. Toman medidas que no deberían ser. Aquí estas condiciones de salubridad o esta pandemia, lo único que nos tienen que hacer, independiente del punto de vista o de la forma de pensar, es trabajar colectivamente. Una pandemia no es para la gente de la izquierda o para la gente de la derecha o para el que piensa diferente a como yo pienso. Aquí es donde nosotros debemos, y hablo de nosotros porque es todo el mundo, debemos trabajar en conjunto y buscar una solución. ¿Y cuál es la solución? Ayudar a que, digamos, estas medidas que buscan los países, todas las cumplamos. Y si vemos, los países que tuvieron estas consecuencias tienen los casos de coronavirus más altos. Estamos hablando de México, estamos hablando de Brasil, en Europa, Inglaterra, Francia, España, que en algún momento pensaron de que era una gripa y esto iba a pasar en días. La verdad es que no solo ahora, sino que siempre han existido mercados más proteccionistas que otros. A tu juicio, ¿cuáles dirías que han sido los 2 o 3 países que tradicionalmente más trabas han puesto a la importación y por qué crees que concretamente estos mercados necesitan autoprotegerse? En América Latina yo podría nombrar 3 que efectivamente le están poniendo muchos trabas a las importaciones y no solamente por la pandemia, sino desde hace mucho tiempo y desafortunadamente por la forma de gobierno que se tiene. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México. Me paro un momento en Argentina porque Argentina desafortunadamente ha tenido unos problemas económicos muy grandes desde hace mucho tiempo y aparte, pues si los tenía antes, hoy los tiene mucho más. En el 2012, por ejemplo, recibió una durísima advertencia por parte de la Organización Mundial del Comercio por de esas malas prácticas que tienen las importaciones. Y a nivel mundial, yo pensaría que Francia y Alemania. ¿Y por qué Francia y Alemania? Aunque pertenece a la Unión Europea y la idea de la Unión Europea es que los que pertenecen tengan la libertad de transitar con su mercancía, ellos, por ejemplo, a los productos españoles les ponen muchas trabas. En el caso de Latinoamérica, me resultaría analizar 2 mercados concretos. Uno es el mexicano y otro es el cubano. En el caso de México, como bien has dicho, en ciertos casos pues puede tener una economía realmente proteccionista. De hecho, por ejemplo, tiene los aranceles más altos sobre vehículos de transporte de personas, según leí hace unas semanas, por encima incluso de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá o China, que en el caso de China es donde vienen muchas piezas y muchos automóviles y en la Unión Europea pues se fabrican también bastantes. Entiendo que un país quiera protegerse como productor para fomentar la manufactura local, pero ¿sería este el caso de México en este sector? Para nadie es un secreto que en estos momentos existe una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y México, pero se activó o se impulsó desde el 2017, desde que se encontraba como presidente Enrique Peña Nieto y pues Donald Trump estaba empezando su campaña política o entrando a la política. Este problema lo heredó el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es un estancamiento diplomático que está enfrentando a ambas naciones. Donald Trump prometió construir un muro y le reiteró a México que lo pagaría por su construcción a través del aumento de
tarifas de cruce de fronteras con los aranceles que se tiene con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Teniendo un tratado de libre comercio que la idea es para evitar aranceles, para evitar impuestos, Estados Unidos quiere aprovechar este tratado para cobrarle esos aranceles a México y de esta forma poder construir el muro. Donald Trump, desde que subió al poder, ha manifestado esto y además quiere renegociar este tratado porque lo considera que él, como país líder de ese tratado y bueno, de América Latina, se encuentra en desventaja. Otro es la guerra comercial por parte de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y China se encuentran en una guerra comercial y los aranceles en el mundo continúan siendo aplicados sobre todo en aquellos países que no tienen acuerdos comerciales entre sí, lo que los obliga a imponer salvaguardias. Pero teniendo este tratado entre México y Estados Unidos, no solamente México le está cobrando a Estados Unidos, sino es Estados Unidos también a México y por muchas razones, por el tema del tránsito ilegales de las personas, por la frontera, por el tema de xenofobia que existe, bueno, por tantas cosas. Y lo que hace México en estos momentos es cubrirse, digamos, o protegerse también cobrando esos impuestos. Pero hablando de la parte de vehículos, una cuarta parte de las exportaciones de México hacia Estados Unidos son la industria automotriz. Tan solo la fabricación de automóviles representan el 9.8% de las exportaciones de México a Estados Unidos, con un valor cerca de 30.000 millones de dólares. Le sigue la venta de piezas y repuestos de automotrices, que es el 7.5%, que es alrededor de 23.000 millones de dólares. Pero ¿por qué es tan particular el tema de la industria automotriz? México se ha caracterizado en esta última década que muchas empresas que son estadounidenses, estamos hablando de la Ford, de la Toyota y de otras, se desplazaron a México. ¿Y por qué se desplazaron para México? Por el que les sale más económico vender un carro desde México a diferentes partes del mundo. La mano de obra es mucho más económica, más barata y México le ha dado todas las ventajas para que este producto salga más fácil desde México. Entonces es aquí donde Estados Unidos al momento de comprar esos carros, pues los impuestos les salen mucho más altos. Perfecto. En el caso también que quería comentar, en el caso de Cuba, es particular ya que por regla general tienen un sistema de importación muy diferente a otros mercados. La práctica habitual es que, bueno, el gobierno interviene de manera directa o indirecta para regular las importaciones y suele ser también habitual que si yo quiero exportar a Cuba, debo ir con una empresa registrada y autorizada como importadora en Cuba o bien vender mis productos a esta empresa previamente y esta empresa registrada comercializa los productos a través del gobierno. Aquí concretamente no hablaríamos de aranceles, que también puede darse el caso, sino de una regulación por parte del gobierno más intervenida, como ocurre o puede ocurrir en otro tipo de países. ¿Realmente Cuba necesita este sistema para importar productos? ¿Por qué crees que existe este proceso? La historia de Cuba desde los años 60, desde que estaba Kennedy como presidente y Fidel Castro en Cuba, se bloqueó esas fronteras, de todas las clases de fronteras, porque Cuba tenía unos acuerdos con la Unión Soviética en ese momento y por protegerse Estados Unidos, que los soldados de la Unión Soviética llegaran a Cuba y pusieran estas bases y que afectara posiblemente con una bomba atómica o nuclear a Estados Unidos, se les puso estas restricciones. Y estas restricciones afectó a Cuba porque no solamente Estados Unidos le puso trabas, sino de ahí a todos esos países que estaban detrás de Estados Unidos, ¿sí? Digámoslo de esa forma. O su principal socio comercial era Estados Unidos y no les convenía tener acuerdos con Cuba. Entonces Cuba le afectó completamente esos acuerdos, esta parte de negociaciones. Entonces, desafortunadamente, hoy Cuba se limita a casi hacer acuerdos comerciales con un país o con dos del mundo entero. Entre esos estamos hablando de Venezuela. Y es efectivamente lo que estás diciendo. Para poder importar o que entre un producto a Cuba, hoy pues, ya las personas naturales lo pueden hacer, pero con ciertas limitaciones, ¿sí? Ciertos productos, no cualquier producto puede ingresar, cierto monto en costos puede ingresar al país. Y es Cuba el que toma la decisión cuánto va a costar ese producto, a qué población, dónde lo van a vender, todo lo interviene el gobierno. No hay esa libertad como existe en otros o en la gran mayoría de los países, esa libertad de tránsito, allá todo lo maneja es el gobierno, tanto que existe solamente un partido político. Entonces es evidente, sí, es particular este país, pero también es evidente que ya Cuba se está soltando de estos modos de pensar o estos de modos de negociación. Desde que estaba Fidel no hubo ningún adelanto para poder desbloquear o tener un libre tránsito. Llegó su hermano Raúl y pues inició unos acuerdos mínimos importantes, sí, porque por ejemplo Obama llegó a Cuba, intentaron abrir las embajadas, pero desafortunadamente hoy con el nuevo presidente Miguel Díaz, que también está luchando para liberar, buscar estrategias, se encuentra otra vez bloqueado este país con Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón de estar bloqueado? Desafortunadamente es por mi país, por Colombia. Sabemos que en Cuba se
hizo las negociaciones de paz, pero muchos guerrilleros de las FARC se tenían que ir por la política de dejar las armas. Muchos de esos guerrilleros se quedaron en Cuba y no quisieron entregar las armas, y ya por esta razón nuevamente quedó bloqueado Cuba porque no contribuye a proteger la paz, o sea, están con el terrorismo. Pero de todas formas ya estamos dando, o Cuba está dando pasos para poder salir de estos bloqueos que han sido difíciles para su país. Muy interesante, la verdad es que no tenía tanto conocimiento sobre esta situación y de hecho yo en Latinoamérica solo conocía un proceso tan farragoso, digamos, solo lo conozco en Cuba. ¿Existen procesos similares a este que hemos comentado en otros países de Latinoamérica? Quizá podría ser, no sé, Venezuela. Sí, la lista de países que no cooperan contra el terrorismo son aproximadamente unos 5 o 4, ahorita no tengo la lista, pero entre esa lista está Cuba y entre esa lista está Venezuela. Pero países que tienen, digamos, esas mismas o esas similitudes al tema del proceso de importaciones, estamos hablando de Haití y estamos hablando del mismo Argentina. Por lo mismo que les comentaba, Argentina, que tiene unos problemas económicos, por lo que necesita proteger su producto interno, le está poniendo muchas trabas a las importaciones. Pero bueno, Argentina de pronto por las consecuencias actuales, pero a Haití y Venezuela, Haití yo diría que su 100% de tratos comerciales internacionales son las importaciones. Haití está parado o se puede defender es con las importaciones, ¿sí? Allá no se exporta. Desde que colonizaron América Latina, Haití era el país más rico de América Latina, ¿sí? Tanto que el significado de Haití significa eso, como la riqueza de América Latina. Pero desafortunadamente la pobreza llegó a este país durante estas últimas décadas también tuvo un terremoto muy fuerte. Entonces lo único que puede hacer en estos momentos es las importaciones, pero no es tan fácil llegar allá y no hay tampoco tantas empresas o tantas personas que puedan comprar al exterior. Entonces, aunque dependen mucho de las importaciones, casi no le ingresan importaciones porque pues no tienen el dinero suficiente para poder hacer estos acuerdos. Y efectivamente Venezuela desafortunadamente con el actual presidente Maduro, el gobierno es particular, ¿sí? Porque no solamente tienen un presidente, sino tienen dos. Entonces, al final uno no sabe quién está mandando. El tema de las importaciones es muy difícil, muy difícil. Solamente nosotros, que somos país vecino, no es permitido ingresar ningún producto a Venezuela. Entonces, ha sido difícil con Venezuela y pues los únicos países que de pronto ellos tienen acuerdos comerciales son los países que de pronto también han tenido sus problemas con Estados Unidos. Si estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Bolivia, Ecuador, de pronto Bolivia, Ecuador no tanto, digamos problemas con Estados Unidos, pero son gobiernos que lidera la izquierda. Entonces aquí es donde es los únicos países que pueden renegociar con Venezuela un acuerdo o una importación. Y después de esta pandemia, donde parece que hemos visto que quizá la globalización no tiene solo aspectos positivos, una vez realmente superada esta crisis, ¿crees que los países mantendrán las medidas restrictivas o, digamos, se abrirán? Hace 6 meses era impensable que un virus o una pandemia acaparase las portadas de los principales medios de comunicación en el mundo. Desafortunadamente, hoy la globalización se ha convertido en el mejor aliado del coronavirus. El coronavirus se destaca por la velocidad de propagación, impulsando por la sociedad global actual, que está funcionando como un acelerador para su rápida distribución. El aumento de la movilidad de las personas, que tantas bondades ha supuesto a la sociedad y a la economía, se ha convertido en el mejor aliado de este virus. Pero esta sociedad está sobre reaccionando a este evento. No es que no crea a esta amenaza, sino que necesita salir a buscar su sustento. Desafortunadamente por esta pandemia, muchos países, muchas personas se quedaron desempleadas y necesitan salir a rebuscar. Lo que nosotros necesitamos es mantener las medidas higiénicas o de salubridad por fuera de nuestra casa, mantenernos y cuidarnos para que esta crisis no siga creciendo. Una de las características de nuestra sociedad de la información es el exceso de la información. Desafortunadamente hoy los medios lo único que están manifestando en sus redes o en las noticias es generar miedo, alertas, y las personas lo único que están haciendo es afectarse psicológicamente y mentalmente, y esto también está naciendo otra enfermedad, tanto que en este momento los estándares de homicidio o de otros tipos de conflictos, aparte de la pandemia, están naciendo, pero es por consecuencia del medio. Aquí lo que necesitamos es entre todos buscar soluciones para que esta pandemia salga de nuestras vidas, y si no sale de nuestras vidas, por lo menos enfrentarlo de la mejor manera, pero evitando el miedo.
La globalización, esto lo tenemos desde décadas, pero es importante destacar que la globalización debe buscar estrategias para que con esta pandemia podamos trabajar todos de la mano. La pandemia permitió comprobar algunas de las dimensiones más ricas de la globalización. Si los países no compartieran información de la manera en la que lo hacen, la gran mayoría habría tenido muchas más dificultades para lidiar con este brote. Genetistas chinos construyeron la secuencia del coronavirus y la publicaron en Internet desde el 12 de enero. Esto permitió a que muchos países se plantearan e implementaran test para identificar los casos positivos y empezar a trabajar en el desarrollo de una vacuna. Aunque sabemos que esta pandemia china nació desde el 2019 y desde el principio no lo informaron, también tenemos que decir que China, cuando lo informó, todos los países prendieron las alertas y buscaron estrategias para que esta pandemia no llegara a sus países. Y si llegase, o como llegó, buscar estrategias para que no fuera tan masivo. Y es aquí donde la globalización sirvió. No tenemos que echarle la culpa a la globalización. Lo que sí tenemos que buscar es estrategias para que esos beneficios que nos ha traído la globalización o los tratados de libre comercio o los acuerdos o los bloques económicos o cualquiera, que al final los países, muchos que no eran conocidos en el mundo, como países de América Latina o países de África o países de Asia, no se conocían en los años 90, 80. Gracias a la globalización se abrieron fronteras, se abrieron puertas y ahora la comunicación y el transporte o el tránsito es mucho más fácil. Entonces, busquemos estrategias, no le echemos la culpa a nadie, busquemos soluciones para que la globalización, lo que exista es transformarse y transformarse para el bienestar de todas las personas. Totalmente de acuerdo. Pues genial, me ha parecido realmente curioso porque, bueno, la verdad es que en Europa o en España recibimos poca información de Latinoamérica sobre todo, entonces está bien un poco tener una voz que realmente esté al tanto de todo ello. Así que muchas gracias, David. ¿Y tú quieres añadir algo más por tu parte? Pues también para agradecerte, aprovecho este espacio, como lo decías en el inicio, hay una guía de negocios internacionales, así es llamado, así se conoce, desde Facebook la pueden buscar, aquí encontrarán diferentes noticias, diferentes información relacionada a comercio exterior, negocios internacionales, política internacional o todos los temas internacionalistas. Te quiero agradecer por este espacio, por las personas que están escuchando y muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues a David lo podéis encontrar en esta guía fantástica y a Pasaporte al Exterior ya lo sabéis, en LinkedIn y también en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, todo. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, David, y un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Feliz día. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo. Te espero la semana que viene con más consejos y curiosidades que te ayuden a llegar mejor al mercado exterior.